eso tiene un costo fiscal. Y entonces la idea es siempre hacer hipérbole para justificar el no cálculo adecuado. Pero y asustar tiene un alto costo. No, sí, hay un alto costo, pero tú, como bien señalas en el estudio, pues yo lo leí, habla de 122,000 servidores. Entonces el cálculo, porque son 6 categorías. Sí. Entonces no es una cantidad realmente de preocupación para un Estado. Así porque es el cuco. El cuco es, eso va a representar una inversión cuantiosa. El movimiento por las pensiones de los servidores públicos surge como un recurso para los servidores públicos hacer su reclamo frente a la seguridad social, ya que muchos de nosotros que teníamos hasta 45 años de edad, luego se bajó a 44, el 1 de junio del 2003, se nos estaba negando el derecho a pensión de reparto. Me refiero a aquellas personas que iniciaron a trabajar en el Estado desde antes de esa fecha, 1 de junio del 2003, y que ya tenían un derecho adquirido. Correcto. En el sistema de reparto. Son ingresos tardíos. Exacto. No. Por haber trabajado un derecho laboral, que cuando comenzamos a trabajar antes del 2003, pues ya teníamos un derecho a pensionarnos si llegábamos a cumplir 60 años o más y acumular 20 años o más en la administración pública. Correcto. Ese derecho aparece reconocido en la ley 8701, que fue la que instauró el sistema de capitalización individual y demás. Reconoce el derecho adquirido que teníamos los servidores públicos y 3 artículos. Y hago mucho énfasis en que 3 artículos, lo voy a explicar más adelante, reconocen este derecho, reiteran este derecho. Desde distintos puntos de la ley, reconocen el derecho. Que ustedes han hecho un análisis. Digo ustedes como... Sí, como colectivo. Pero el autor del estudio eres tú. Y aquí dice que se hace necesario hacer una corrección al cálculo del límite máximo de pensión. Hay un tema técnico, me gustaría que tú le puedas explicar a los amigos que nos siguen por qué ustedes hacen ese reclamo. En el 2019, los 10,000 pesos equivalían al 50.08% del costo de la canasta familiar. Del quintil 1. Del quintil 1. Y ahora baja a un 37.19%. Eso es lo pernicioso. Entonces, esa es la mirada que hay que darle a esto. Entonces, para entenderlo. Lo que nosotros pedimos es que urgentemente se aumente el sueldo mínimo del sector público. E incluso como una medida compensatoria. Porque fíjate, lo grave del tema es que no tenemos ninguna disposición, ni por ley, ni en la Constitución, ni en ningún reglamento que establezca cómo y cuándo se debe aumentar, se debe ajustar el sueldo mínimo del sector público. Porque no está contemplado. No está contemplado ni en la ley de función pública, ni paradójicamente se dice una palabra del sueldo mínimo del sector público en la ley que se refiere a los salarios, a la compensación del sector público. Bien, señores, estamos en otro episodio de su podcast Mesa Redonda RD, un servidor Raúl Hernández. Recuerden que mi compañero José Manuel Mesa sigue fuera del país y se reintegrará la semana próxima. En esta entrega vamos a hablar con el licenciado Luis Eduardo Holguín Veras Martínez, que es el coordinador de un movimiento que tiene por nombre Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos. Este espacio está abierto a este tipo de trabajos que se hacen en beneficio de la sociedad y de los sectores de la sociedad. Y ellos han hecho un informe que lleva por título Informe del Estudio de las Pensiones Otorgadas por el Sistema de Reparto Estatal y Límite Máximo de Pensión 2019 y 2024. Con Luis Eduardo Holguín Veras Martínez vamos a hablar de este estudio porque me pareció muy interesante y que los amigos que nos siguen puedan escuchar de viva voz de la persona responsable, autor de este interesante estudio,
y que es el coordinador del MOPECEP, ¿verdad? MOPECEP, que es el espacio que da a conocer el 12 de febrero, ¿verdad? Mediante rueda de prensa, este informe de estudio de las pensiones otorgadas. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Luis Eduardo Holguín Veras Martínez. Gracias, Raúl. Sí. Muy agradecido de esta oportunidad de llegar a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por atender la invitación. Bien, Luis Eduardo, mira, yo quiero que tú hagas una introducción de un informe tan interesante como este, lo que implicó para ustedes darlo a conocer, hay que socializarlo, divulgarlo para que la gente sepa en qué consiste la petición fundamental, ¿verdad? Que tiene que ver con los servidores públicos. Y vi que en el año 2003, perdón, que estoy muy afectado, estoy ronco. En el 2003 se tomó una decisión en el Consejo Nacional de Seguridad Social que benefició a los servidores públicos. Y me gustaría si tú puedes iniciar por ahí, por favor. Sí. El movimiento por las pensiones de los servidores públicos surge como un recurso para los servidores públicos hacer su reclamo frente a la seguridad social, ya que muchos de nosotros que teníamos hasta 45 años de edad, luego se bajó a 44, el 1 de junio del 2003, sí, se nos estaba negando el derecho a pensión de reparto. Me refiero a aquellas personas que iniciaron a trabajar en el Estado desde antes de esa fecha, 1 de junio del 2003, y que ya tenían un derecho adquirido. Correcto. En el sistema de reparto. Eso es ingreso tardío. Exacto. No. Por haber trabajado un derecho laboral que cuando comenzamos a trabajar antes del 2003, pues ya teníamos un derecho a pensionarnos si llegábamos a cumplir 60 años o más y acumular 20 años o más en la administración pública. Correcto. Ese derecho aparece reconocido en la ley 8701, que fue la que instauró el sistema de capitalización individual y demás. Reconoce el derecho adquirido que teníamos los servidores públicos y 3 artículos, y hago mucho énfasis en que 3 artículos, lo voy a explicar más adelante, reconocen este derecho, reiteran este derecho. Desde distintos puntos de la ley reconocen el derecho. Sin embargo, el Consejo Nacional de Seguridad Social reconoció y documentó y desarrolló los procedimientos para reconocer el derecho a las personas que tenían 45 años o más, pero obvió, yo no sé cuál es el calificativo, pero lo cierto es que dejó de reconocer el derecho a los que teníamos hasta 45 o 44 años de edad. El movimiento por la pensión de los servidores públicos empezó un proceso de socialización, de discusión con las autoridades, de hacer opinión pública a través de la prensa escrita y participando en programas como este, de radio, televisión. Logramos demostrar que teníamos un derecho. El Consejo Nacional de Seguridad Social, entonces, en julio del 2023, emite una resolución en donde hace reconocimiento de ese derecho. Posteriormente, aprueba un procedimiento y... Pero eso ocurrió 20 años después. 20 años después de estar negando este derecho. ¿Qué país es este? Negándolo en una forma en que las instituciones públicas también asumieron esa disposición de que no teníamos derecho, y realmente todo ocurría, todo se manejaba como si no hubiera ninguna opción de que se reconociera ese derecho que teníamos los servidores públicos. Así surge el movimiento por la pensión de los servidores públicos. Digamos que esa fue la segunda conquista, porque la primera, que no era necesariamente exclusiva de los servidores públicos, fue el reclamo que hicimos de que a las personas a los afiliados que se le diagnosticara una enfermedad terminal, se le devolviera la totalidad de sus fondos. Cuando hablamos de enfermedad terminal, nos referimos a personas que solamente se le pronostica
no más de 6 meses de vida. Entonces nosotros pedíamos que, aunque no estaba en la ley consignada esa situación, era humanamente necesario que si una persona se le diagnosticaba una enfermedad terminal, pues se le devolviera la totalidad de sus fondos y se le permitiera decidir qué hacer. Si quería distribuírselo a sus herederos, si quería pagar sus gastos médicos o funerales, lo que fuera, pues que lo pudiera hacer. Esto se aprobó y digamos que fue la primera conquista del movimiento por las pensiones de los servidores públicos. Y a raíz de ahí, pues hemos asumido otras luchas, otros reclamos, siempre apegado a lo que disponen las leyes. Eso te iba a decir, mira, yo vi que ustedes han hecho un análisis. Digo ustedes como... Sí, como colectivo. Pero el autor del estudio eres tú. Y aquí dice que se hace necesario hacer una corrección al cálculo del límite máximo de pensión. Hay un tema técnico. Me gustaría que tú le puedas explicar a los amigos que nos siguen por qué ustedes hacen ese reclamo. Los sistemas de reparto normalmente tienen establecido un tope máximo de pensión. Exacto. Esto para evitar que las personas que tienen sueldos muy altos afecten negativamente la sostenibilidad de los planes de reparto. Okay. Porque, contrario al de capitalización individual, el de reparto no tiene un bolsillo, un fondo para cada afiliado, sino que es un fondo común al cual tú cotizas, y cuando te toca a ti la pensión, de ese fondo en donde van a estar cotizando otros que están trabajando, es donde se te paga la pensión. Porque va por generación. Exacto. La generación que está trabajando paga los pensionados de turno, y luego cuando a ti te toca, los que trabajan te van a subsidiar, a pagar tu pensión. Correcto. Entonces, ¿dónde está el problema del cálculo? En que la ley 379, que es la que establece este sistema de reparto, se emitió en el 1981, fijó una serie de parámetros estáticos, no actualizables. Y pongo un ejemplo que es muy dramático. ¿Tú sabes cuánto debería ser la pensión según esa ley para un expresidente constitucional de la República y sus viudas? 2,000 pesos para los presidentes y 500 pesos para las viudas. En el momento era una pensión que podía ser justa. En el 1981 todavía el valor del peso no se había deteriorado tanto como ahora, y bueno, digamos que podía ser razonable. Pero lo malo está en que estaba fijado de una forma rígida, estática, y no tenía ninguna forma de actualización. De indexación ni nada. Nada de eso. Era algo fijo. Y entonces, obviamente hubo que cambiar eso, una ley la modificó. Correcto. Sin embargo, el límite máximo de pensión se establece en una forma que no es la que se está aplicando. Porque se habla de los salarios mínimos. Sí, pero entonces, se habla del salario mínimo nacional. La ley dice salario mínimo nacional vigente. Pero no se está computando así. Y se está calculando sobre la base del sueldo mínimo del sector público. Entonces, hay un tema ahí. Totalmente, pero algo que me gusta mucho explicar para que los que nos siguen... No, esa es la idea, para que tómate tu tiempo. Mira. Porque es un tema técnico, pero con implicaciones, y me gustaría que tú lo puedas explicar. Sí. El legislador es muy claro cuando se refiere al sueldo mínimo del sector público a cuando se refiere al sueldo mínimo nacional. Son dos conceptos que los legisladores han usado con precisión. Correcto. Incluso en la misma ley 8701 usa los dos conceptos. Okay. En un momento para las pensiones, por ejemplo, solidarias, la establece como el 60% del sueldo mínimo del sector público. Correcto. Y es el uso que hace del sueldo mínimo del sector público. Se hace esa distinción. Sí. Cuando se refiere al salario mínimo nacional... Claro, que es otra categoría. Es otra categoría diferente.
y con montos diferentes cada uno de ellos. Entonces para fines de cálculo ustedes reclaman que se está haciendo de manera incorrecta. Sí, porque se está aplicando el sueldo mínimo del sector público en vez, el límite, la ley dice 8 salarios de mínimo nacional vigente. Y se hace no con salario mínimo nacional, sueldo mínimo nacional, sino con el sueldo mínimo del sector público. ¿Qué implicación tiene eso con, por ejemplo, un ejercicio de un salario de alguien? Por ejemplo, una persona que tenga un sueldo que reciba, le toque recibir una pensión por encima de los 80,000 pesos, ve su monto de pensión reducido a 80,000. ¿Por qué? Porque el sueldo mínimo del sector público es 10,000 pesos. Desde el 2019, principios del 2019 hasta ahora sigue siendo 10,000 pesos. Sí. Y la ley establece que no puede ser mayor de la suma de 8 veces el salario mínimo nacional. Entonces, eso implica un tope de 80,000 pesos. Versus el salario mínimo nacional. La ley 8701 establece que se calcula con el promedio simple de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Este que se acaba ahora de anunciar el pasado día 26, un incremento de un 12% aplicable ahora al 1 de abril y luego un 8% aplicado en 1 de febrero. El promedio simple... Pero no se informó así. Se dijo un aumento de un 20%. Un 20%, sí, pero distribuido en esos dos. Después se explicó, pero... Sí, un 20% aplicado de esa forma. Pero el salario mínimo nacional entonces se calcula sobre la base de ese promedio. El promedio hasta ahora, antes de este próximo aumento, establece el promedio como salario mínimo nacional 19,352,50. Es casi el doble del sueldo mínimo nacional. Eso te iba a decir. No es lo mismo 10 como base que 19. Exacto. Es prácticamente un 95. Sí. El límite máximo de pensión sube a 154,820. O sea, de 80,000 a ese... A 154,820 es mucho. Pero, ¿por qué surge el estudio? Porque una de las cosas con que más daño nos hace a la población, a los afiliados, a la hora de reclamar los derechos, es la falta de información que tenemos y que está disponible. Y entonces siempre se maneja la cosa, los reclamos, como que son de alto impacto económico para el Estado. Y como que es una gran carga. Es una forma de evadir. De evadir. Un argumento con evasiva. Pero ¿qué hicieron ustedes entonces? Sobre una base de suposiciones. Ustedes no. Ustedes están fundamentados. Sí. Nosotros le pedimos a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones que nos diera la base de datos de todas las pensiones. Tómate tu tiempo ahora. Sí. Porque eso es importantísimo. La base de datos. La base que de tú datos lo ofreces en el estudio. Sí. La base de datos que nos pasaron abarca todas las pensiones otorgadas desde el 2019 al 2024. Correcto, en ese rango. En ese periodo se dieron 122,190 pensiones. Eso en 6 categorías, en 6 tipos de pensiones. Están las pensiones civiles, que son las que se ofrecen a los servidores públicos, que es la que nosotros correspondemos. Están las pensiones del IDSS, que eran las antiguas del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y que pasaron a la administración de esta Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Perdón, entonces es importante, Olguín, el dato de, insisto, de los 200,000 servidores. 122,190. Las pensiones dadas. Las 125,000. 122,190. 122,000. Sí. En ese periodo, 2019 al 2024. ¿Qué implicación tiene eso con lo que tú acabas de decir? Porque siempre la evasiva es, no, eso tiene un costo fiscal. Y entonces la idea es siempre hacer hipérbole para justificar el no cálculo adecuado. Pero y asustar que es un alto costo. No, sí, hay un alto costo, pero tú, como bien señalas en el estudio, pues yo lo leí, habla de 122,000 servidores. Entonces el cálculo, porque son 6 categorías. Entonces no es una cantidad realmente de preocupación para un Estado. Porque es el cuco. El cuco es, no, eso
va a representar una inversión cuantiosa. Pero, ¿cuál es entonces el ejercicio? Mira, ¿Tienes tu café ahí ya? Sí, gracias. Lo que tú has comentado es una gran realidad que se presenta en nuestra cotidianidad. Sí, claro. Al punto, y yo creo que es uno de los daños. Mira, para mí eso es muy importante. Uno de los daños que quiero que tú lo expliques despacio, pero ve sirviendo. Sí. Dilo despacio. Uno de los daños que ha hecho el sistema actual de capitalización individual es que ha sembrado en la población el concepto del bolsillo personal, el fondo personal, que por cierto, no es cierto que es propiedad de uno, porque uno no puede hacer nada con eso. Claro. Y pese a que va a obtener pensiones pírricas de apenas un 30%. Lo que pasó en Chile. Exacto. Que hubo manifestaciones de más de 1 millón de ciudadanos y el modelo que nosotros tenemos es la copia de chileno. Claro. Entonces, tenemos la oportunidad, sírvete. Gracias. Tenemos la oportunidad como país que después de haber copiado ese sistema, podemos vernos en el espejo de Chile, pero estamos a tiempo de tomar decisiones. Pero entonces se ha atacado siempre el sistema de reparto. Así es. Porque el cuco es que eso representa un sacrificio fiscal, pero es que no, porque, ¿qué tú dijiste ahorita? Son 122,000 pensiones otorgadas. ¿Pero qué significa eso? Que el que fue haciendo aportes, duró 30 años, 40 años trabajando, aportando a ese volumen, ¿verdad? Y después te toca, porque es un problema generacional. Claro. Tú duras 40 años trabajando en el Estado. Lo justo es que tú aportaste para las pensiones de los que estaban primero que tú. Después te toca a ti. Exacto. Y como tú decías ahorita, los que vienen detrás que financien esa pensión. Yo creo que es lógico. Es así. Mira, las 6 pensiones que mencionaba la pensión civil, la pensión solidaria, que es la que se otorga en base a un 60% del sueldo mínimo nacional, el sueldo mínimo del sector público, perdón. Las del IDSS, que eran las antiguas pagadas por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que pasó a la administración de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Las del Poder Ejecutivo, que son las que conocemos como pensiones especiales. Sí. Las pensiones civil médico, que son aquellas que se ofrecen a los médicos que trabajan prestando servicios médicos en los hospitales, no el personal administrativo. Okay. Estas tienen una ley reciente que establece condiciones favorables a los servidores públicos que, por ejemplo, trabajan en 2 entidades, por ejemplo, dando clases en una universidad o en un liceo y en otra institución pública. Se le pide que elija cuál de los 2 sueldos, en base a cuál de los 2 sueldos se le va a dar su pensión, pese a que haya contribuido desde los 2. A los médicos se les reconoce que trabajan en varios hospitales y se les suma y se le llega a otorgar incluso el 100% de su monto de pensión. No se le aplica el límite de los 8 salarios mínimos nacional. Igual pasa en la Policía Nacional, que tiene una ley que también le favorece y no se aplica el límite máximo de pensión. Porque son regímenes especiales. Pero quiero insistir, antes de que tú, ya tú dijiste la categoría que son 6, pero las 122,000 pensiones, el cálculo fiscal, el monto. Esas 122,190 pensiones y la totalidad de las pensiones de estos 6 tipos de pensión tiene un monto mensual de 1.823.710.513,50. Ok, ese es el monto mensual de todas esas pensiones. Ok. Las pensiones civiles que se otorgaron fueron 11.720. Eso representa un 10%, un 9 y tanto. Y tiene un monto de 243.473.145,16. Eso representa un 13% de ese monto. Sin embargo, por poner un ejemplo, las pensiones especiales, la del Poder Ejecutivo, fueron 14.494. Eso es un 12%. Es decir, tiene un 2% más de las pensiones que se dieron a los servidores públicos. Correcto. Estas pensiones son otorgadas a personas que no necesariamente cotizaron al sistema de reparto y se hacen
en base a las facultades que tiene el presidente eso ocurre, de tomar decisiones. Pero aguanta ahí, espérate, para que la gente entienda esto. Porque vamos a darle una mirada del otro lado. Holguín, tú estás hablando en el estudio, buscaste la información, 122,000 pensiones otorgadas y tú tienes la estratificación por los tipos o la categoría como tú estás mencionando. Pero hay otra mirada, que es el financiamiento de ese monto de 1,000 y pico de millones mensuales. ¿Cuántos servidores públicos hay? Hay más de 600,000. Sí. ¿Qué significa eso, Holguín? Eso significa que esa nómina estatal de más de 600,000 personas financian esas 122,000. Por eso es el sistema de reparto. Sí. Entonces, ¿cuál es el cuco? ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, ¿cuánto representa eso en dinero? Más de 600. Las deducciones que se le hacen a más de 600,000, bueno, hasta 700,000. ¿Qué representa eso en términos del financiamiento de esas 122,000? La corrección del límite máximo de pensión lleva un incremento de un 3.32%, 8 millones y pico. Okay. Sería el impacto. El impacto. Cuando uno esos 8 millones lo calcula sobre la base del tipo de pensión civil, es un 3.32, representa un incremento de 3.32. Pero si lo llevas sobre la base del monto total de todas las pensiones del sistema de reparto, es un 0.44% el incremento. Entonces eso es parte de lo que nosotros queríamos buscar, queríamos tomar una idea. Decir, miren, si a 300, porque hay que aclarar algo. Sí. De esas 11,720, un 96.67%, es decir, 11,330 de las 11,720, 11,330 tienen montos de pensión que son por debajo de los 80,000. Es decir, que no fueron afectadas. Okay. En el estudio, nosotros encontramos 390 que tienen 80 o más. Cuando discriminamos las de 80, son 345. Y habían 45 pensiones con montos superiores. Pero que eso no es... Entonces nosotros... Eso no es determinante. Porque las pensiones aquí, recuerda que el sueldo mínimo está congelado desde el 2019 en 10,000 pesos. Exactamente. Tenemos pensiones, sueldos casi de miseria. Claro. O de miseria, porque... El quintil 1 es una gran queja. Está en 27,828,58 ahora en enero. El de febrero no ha salido. El pronóstico es que va a estar más alto que este. Y estamos hablando de que el sueldo mínimo del sector público es 10,000. Es casi una tercera parte de lo que es el primer quintil, que es el quintil de la extrema pobreza. El costo de la canasta familiar en una familia de menos ingresos, del 20% de la población con menor ingreso o capacidad de gasto. Entonces, lo que queríamos era eso, cuantificar cuál era el costo real. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Tomamos esas 345 personas que tienen pensiones de 80,000 pesos y asumimos que todas ellas tenían un monto superior. Claro. Y que fue rebajado. Exacto, pero si se hace el cálculo ahora real, saldrían beneficiados con un incremento que se ajusta a la realidad. Entonces pero legal. Nosotros hicimos lo siguiente. Eso es lo que me gusta, que eso es legal. Tú no estás pidiendo nada más allá, ni por capricho, sino lo que dice la ley. Exacto. Y lo que hicimos fue lo siguiente para hacer la estimación. Tomamos los 45 sueldos, montos de pensiones que son superiores a 80,000 pesos, que asumimos nosotros que deben ser servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene en su ley orgánica la exclusión de ese límite. Dice que las personas, sus trabajadores se van a pensionar por este sistema, pero que no se va a aplicar el límite. Lo cual no está mal, porque eso es necesario. Lo que está mal es que sigamos haciendo parches. Que una ley para los médicos, que otra ley para los policías, para los militares, que otro, y que lleguemos a extremos, que eso sí yo lo critico abiertamente,
que tenemos con los legisladores que aprueban un sistema de capitalización. Exacto. Y casi en el mismo periodo se aprueban ellos un sistema de reparto para ellos con condiciones especiales, porque con 2 periodos, con 8 años de servicios como legislador, tienen su pensión garantizada. Así es. Entonces, cuando a la población, al resto de los trabajadores, se le manda un sistema de capitalización individual que en el mejor de los casos le dará una retribución, una pensión de un 30% del salario con el que cotizó. Es la tasa de reemplazo. Y lamentablemente eso es lo que tiene ahora mismo planteado este país. Y la mirada, yo digo, el espejo es Chile. Claro. Que eso pasó en Chile y hubo que buscar una solución. Nosotros somos parte de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Y esa coalición ha hecho una propuesta de un sistema, una modificación integral, en donde si las AFP se quieren mantener, se pueden mantener, pero no como un pilar obligatorio, como es ahora, que tú tienes la obligación. Estos muchachos que son jóvenes y comienzan a trabajar ahora, entran a ese sistema, pero no tienen garantía de tener una pensión digna. No, claro que no. Entonces, lo que ha hecho la coalición es proponer un sistema. En principio se nos decía, sí, pero eso es... estatizarlo. No, eso es una suposición, pero no tiene sustento de estudios actuariales que lo sustenten. Sí. Yo le he dicho a algunos de los que me han hecho ese planteamiento, ¿dónde están los estudios que fracasaron en prevenir lo que iba a ser este sistema de capitalización individual en 20 y tantos años de ejecución? Claro. Entonces, ¿dónde está? Eso es lo que se preveía, que íbamos a tener pensiones de no más de un 30% del salario con el que se cotizó. Si es así, fue una perversidad haber aprobado eso. Pero aún así, con el apoyo de la UAS, la Fundación Juan Bosch y la Fundación Sol de Chile, que es experimentada en el manejo del sistema de capitalización individual, se hizo un estudio actuarial de un sistema basado en reparto que puede tener el sistema de capitalización individual como una opción, pero que comienza dando pensiones mínimas de un 70% del salario con el que cotizó. Un 70%. Bueno, es un escenario totalmente distinto. Pero ¿sabes lo mejor? Pero no un 30%. ¿Sabes lo mejor de esa propuesta? Que es más económica que el actual sistema. Entonces, estamos hablando de que se ha demostrado por estudios actuariales que es factible tener un sistema de capitalización moderno, y moderno porque se contemplan una serie de aspectos que pueden hacer que el sistema sea más efectivo que lo que eran los modelos tradicionales de reparto. Pero es posible instaurar un sistema que permita realmente tener pensiones más dignas. Bueno, yo pienso que el estudio llena un cometido muy interesante, el ejercicio que ustedes han hecho. Digo ustedes, pero fue todo existe. No, pero entonces, participan otros en los cuestionamientos y los aportes. Correcto. ¿Qué tú aspiras, Holguín, y ustedes como espacio, de cara al legislador, de cara a los que toman decisiones con esta situación? ¿A qué tú aspiras? Una vez ya publicado, ustedes hicieron una rueda de prensa y divulgaron el estudio. ¿Qué aspiración tiene el movimiento que tú coordinas de cara a lo que se está planteando? Nosotros estamos reclamando 2 cosas. Una, y se acentúa más ahora con las palabras del presidente ratificando el aumento salarial y la importantización que él le dio en su discurso del 27 de febrero pasado, ayer, y el énfasis que él hacía en la importancia de este incremento, que contrasta con el deterioro del poder adquisitivo de los servidores públicos que tienen el sueldo mínimo de 10,000 pesos. Sí. Mientras el salario privado se ha ido incrementando por debajo del quintil 1, pero se ha ido incrementando, el salario mínimo del sector público ha ido bajando su proporción con respecto al costo de la canasta familiar, que fue el que él usó de referencia. Eso te va a decir, porque dice 10,000 pesos, pero 10,000 pesos ¿cuándo? Exacto. ¿Cuándo? Y ¿2000 cuánto? ¿2019?
Exacto. Y ahora, esos 10,000 pesos, ¿cuál es el poder adquisitivo de cada peso de esos 10,000? Yo hice el ejercicio. A ver, ¿cuánto te dio? En el 2019, los 10,000 pesos equivalían al 50.08% del costo de la canasta familiar. Del quintil 1. Del quintil 1. Y ahora baja a un 37.19%. Eso es lo pernicioso. Entonces, esa es la mirada que hay que darle a esto. Entonces, entenderlo. Lo que nosotros pedimos es que urgentemente se aumente el sueldo mínimo del sector público. E incluso como una medida compensatoria. Porque fíjate, sí, lo grave del tema es que no tenemos ninguna disposición, ni por ley, ni en la Constitución, ni en ningún reglamento que establezca cómo y cuándo se debe aumentar, se debe ajustar el sueldo mínimo del sector público. Porque no está contemplado. No está contemplado ni en la Ley de Función Pública, ni paradójicamente se dice una palabra del sueldo mínimo del sector público en la ley que se refiere a los salarios, a la compensación del sector público. Bueno, pues entonces eso nos presenta a nosotros como país que hay que hablar con los legisladores. Entonces yo entiendo que ustedes deberían buscar la forma, una sugerencia, con los bloques de los partidos, obviamente con los partidos de oposición primero y después llegar al partido oficialista. Para crear una conciencia sobre este tema. Nosotros hemos planteado que así como en la Seguridad Social, con la Ley 8701, se establece el cálculo del salario mínimo nacional en base al promedio simple de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, que ese mismo parámetro se use como criterio para establecer el sueldo mínimo del sector público. Pero que entonces hay que concienciar al legislador para que se tome esa decisión. ¿Qué piensan ustedes de lo que digo? O a las autoridades de la administración pública, al Poder Ejecutivo, que ha sido quien ha tenido que asumir periódicamente aumentar el sueldo mínimo. Que el presidente establezca por decreto que se haga en base al salario mínimo nacional o instruya a crear un mecanismo como es el Comité Nacional de Salario que permita esta elaboración. En el sector público adolecemos de eso. Eso es lo primero que pedimos, que se aumente el sueldo mínimo del sector público. Lo segundo es que se aplique la ley. Que aunque se ha venido haciendo, calculando el límite máximo de pensión sobre la base del sueldo mínimo del sector público, se cambie y se haga como dice la ley, que dice 8 veces la suma del salario mínimo nacional vigente. Y el salario mínimo nacional vigente se calcula, según la ley 8701, en base al sueldo mínimo del sector privado no sectorizado. Y insisto en que los legisladores han sido muy directos cuando quieren hablar del sueldo mínimo nacional y cuando quieren hablar del sueldo mínimo del sector público. Hay multas que están referenciadas al sueldo mínimo del sector público, como son las de tránsito o la de medio ambiente y otras más. Entonces ahí se habla del sueldo mínimo del sector público. Sin embargo, en la ley 8701, cuando se habla de multas, se refiere al salario mínimo nacional y ella instituye. Entonces nosotros planteamos y pedimos que este cambio se haga. No obstante, hay funcionarios con los que hemos discutido este tema que señalan que el salario mínimo nacional solo se aplica a los aspectos del nuevo sistema de capitalización individual. Y yo les he dicho, no, espérate. Porque lo que pasa es que cuando son medidas que benefician a los afiliados, se toman con pinzas o se ignoran. Exacto. Pero cuando son beneficiarias para el sistema, se acogen con mucha facilidad. Yo le decía, por ejemplo, ¿por qué ustedes no rechazan que la cotización sea en base a un 9.97% por ciento del salario? Exacto. Y no dicen que no, que sea un 4%, como dice la ley 379/81? Ah, no. Acogen muy fácilmente la cotización del 9.97%, como debe ser. Lo que nosotros decimos, pero ¿por qué entonces también no acogen el hacerlo como dice la ley, como debe ser? Correcto. O que el salario mínimo máximo cotizable
que se establece sobre la base del salario mínimo nacional, imagínate los 19.352,50 multiplicado por 20, Claro. es el salario mínimo máximo cotizable. A partir de ahí ya se tiene ese tope. Okay. Ah, no, ¿por qué en el sector público no se calcula en base a los 10.000, que serían 20 por 10? Todo el que gane sobre 200.000 cotiza solamente por 200.000. No, se aprovechan las cotizaciones, pero se aplica también en el sector público. Entonces, el concepto de salario mínimo nacional que establece la ley 8701 está establecido también en la 379 y debe ser utilizado. Claro, debe estandarizarse. Holguín, yo quisiera ahora que tú le digas un mensaje a esos servidores públicos que ustedes se han dedicado a orientarlo. ¿Qué tú le puedes decir a ellos al final? Mira, como un mensaje para cerrar tu participación. Yo creo que el gran ausente en la seguridad social hemos sido los afiliados. Sí. Y una de las cosas, de las lecciones aprendidas con el movimiento por las pensiones de los servidores públicos es precisamente el éxito que hemos tenido en nuclearnos, agruparnos y sostener los reclamos que hemos sostenido de una forma conjunta. Esto permite el que lleguen muchos comentarios. Correcto. Cualquiera cree que está haciendo un comentario que es poco útil para lo que se está discutiendo y resulta que ese comentario es el que nos aporta la información que nos faltaba. Correcto. Y así nos ha ocurrido en todo este proceso. Un comentario de un servidor público nos llega en un momento donde nos hacía falta y no lo veíamos y nos llega ese comentario. Un detalle, una información que no se había considerado. Pero a veces también el ánimo de las personas que estamos involucradas se ve afectado y uno baja y uno quiere desistir y hay un comentario de un compañero que ayuda a levantar el ánimo, a sacudir y decir, no, hay que continuar. Entonces, lo primero que quisiera decir es, y es importante para las asociaciones de servidores públicos que funcionan en cada institución pública, es que asuman la función para la cual fueron creadas las asociaciones de servidores. Correcto. Da pena lo que ocurre en la actualidad. Lo que ocurre en la actualidad y lo poco interesados que están los directivos de las asociaciones. Y es lamentable que la lucha que hemos llevado los servidores públicos por las pensiones hayamos tenido muy poca, pero muy poca apoyo de las asociaciones profesionales de servidores públicos. Lo segundo es que se sumen y participen en los reclamos, aún y en el momento ustedes no califiquen para la pensión. Pero la lucha que nosotros hemos librado no la hemos librado para que a las personas que estamos luchando se les resuelva su situación y se les reconozca. Es una mirada más integral. La hemos llevado para que lo que está mal se corrija y que todo lo que les corresponda a ese beneficio lo puedan disfrutar. Correcto. Y lo tercero que quisiera aprovechar, y esto no va solamente para los servidores públicos, aunque sí es un llamado a los servidores públicos, que en este momento tenemos el privilegio de tener un sistema de reparto que nos ampara, que nos permite obtener una pensión mínima de un 60% del salario con el que cotizamos. Correcto. Y un máximo de un 80%. Es a que participemos en la revisión, en la discusión, en las propuestas de la modificación integral de la ley 8701. Que hagamos de nuestra participación una oportunidad para que los jóvenes, para que los que les toca pensión en base a este nuevo sistema de capitalización individual, pueda modificarse el sistema y puedan tener garantía de una pensión digna. Eso es el propósito. Yo quiero entonces preguntarte para cerrar, agradeciendo de nuevo tu participación. Holguín, si algún servidor quiere contactarlo a ustedes como movimiento, ¿cómo pueden acceder a ustedes? Pueden llamarme directamente, el 809-383-2744, es mi Vamos a poner en el teléfono. título
el número entonces. 809-383-2744. ¿Alguna dirección electrónica? Luis.holguinveras@gmail.com. Bueno, Holguín, muchísimas gracias. A ti, Rubén. Esto ha sido realmente muy importante porque han hecho un ejercicio ilustrativo con datos y me gustó que fueron entonces a la dirección de jubilaciones. O sea, que están hablando con base para hacer esta petición sobre un análisis objetivo. Muchas gracias, Luis. Bueno, para mí ha sido muy importante esto. Yo conozco el sistema en el CIPEN y en otra institución y sé todo sobre impuestos, esas cosas que se hacen en perjuicio de lo que más necesitan. Así es. Que es lo lamentable. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención. Será hasta entonces en otra entrega de su podcast Mesa Redonda RD.